Espejo en el espejo, un podcast de Juan Inso y José Ignacio Latorre. Come il vento di un'estate italiana con te. Hoy, tiempo libre. E tu, non lasciarmi andare via. E noi. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola José Ignacio, aquí nuevamente preparado para otra sesión experimental sobre un tema que has elegido tú. Sí, últimamente Estás como una flecha. Bueno, Juan, te he propuesto hablar de un tema que me preocupa sobre todo de cara al futuro, ¿vale? Que es ¿qué hacemos con el tiempo libre? El tiempo libre no es un tema baladí, en mi opinión. ¿No? No es un tema baladí. Y me gustaría pues hablar un poquito de él. ¿Qué pensaste cuando te dije, hablemos del tiempo libre? Bueno, es que es uno de los temas. Lo primero que pensé es que me retrotraía a un pequeño texto que hice, ya te comenté, hace mucho tiempo para la Universidad de Deusto, que me invitaron a hablar sobre el ocio, ¿no? Y en ese momento, bueno, yo tenía una pequeña tesis que era cómo podía utilizarse, digamos, el ocio emergente, que era fundamentalmente un ocio analizando qué se hacía con el tiempo libre en las redes y en el sistema que había comenzado a popularizarse a partir del 2002, que ya hablamos algunas veces, que era el de Web 2.0, ¿no? Que es una web donde ya no es unidireccional, sino que realmente aparecen en una serie de categorías donde a la mayor cantidad de público posible se le permite crear contenidos. Pero yo creo que eso es posterior. Y después lo primero que he hecho para ser consecuente es, me he ido al concepto griego de ocio, obviamente, que es otium, y lo curioso, eso no, la verdad que no, son esas cosas que descubres, pero eh, negotium, es la negación del ocio. Entonces, es curioso que por un lado está ocio o tiempo libre, dedicado para lo que uno crea conveniente, y por otro lado, cuando no hay ocio, hay negocio. Y a Bueno, partir de ahí, claro, hay un análisis que podemos hacer a través de las épocas, que es el uso del tiempo libre, el uso del ocio creativo o no, en los distintos periodos, porque evidentemente en Grecia y Roma era una cosa, luego durante la Edad Media y el Renacimiento es otra, en la Edad Moderna es otra, y por lo tanto podemos dar grandes saltos de cómo utilizamos o concebimos el tiempo libre o el ocio y para qué. pues poquito a poco. Eh, Iba a completar lo de los griegos, porque si no hablamos de griegos, no sabemos de qué hablar. Que hay también la palabra asociada al tiempo libre, que recibe el nombre de algo así como escolé, Escole, ah, exactamente. que Esa es de Aristóteles, creo. es la palabra que da lugar a escuela, Claro, ¿vale? Y claro. no significa inactividad, sino que significa tiempo sagrado para liberado de la necesidad de trabajar. Es Exacto. decir, y eso se llama escolía, ¿eh? Sí, sí. Y entonces lo puedes dedicar a cultivar el alma, la contemplación, la política, la filosofía, el arte, la virtud, el camino hacia la felicidad. Y eso sí que me gusta más, ¿no? que, que la raíz griega tenga que ver con que cuando no estás trabajando para sobrevivir, estás encaminándote hacia la verdadera felicidad, ¿no? Es una idea
que me No, parece no, y sí, sí, chula. está muy presente precisamente eso en Aristóteles. Lo que pasa que eso inmediatamente, aunque no sé si me estoy adelantando, me llevó a pensar quiénes eran los privilegiados que tenían el tiempo para pensar y Los quién, ricos, sí, los ricos. quién financiaba. Entonces, bueno, investigando un poco las fuentes de financiación de Platón, Platón era un aristócrata que nació rico. Entonces, claro, eso le permitió, entre otras cosas, bueno, fundar la academia, tener viajes que en esa época eran muy difíciles. Le permitió incluso eh, poner digamos, en la historia a un personaje que era quizá todo lo contrario de él, que era Sócrates, que era la hija de una partera y un escultor de piedra. Entonces, ahí hay un tema. Y luego Aristóteles, también, claro, Aristóteles, a diferencia, no nació, digamos, con una herencia recibida, pero con todas las colaboraciones que hizo con reyes y emperadores, vivió muy bien. Y es curioso porque, por ejemplo, busqué una conversión de lo que le podrían haber pagado, digamos, Aristóteles por los 4 años de tutoría de Alejandro Magno Ujú. y de dracmas, convirtiéndolos, digamos, a una estimación de lo que sería ahora, y serían unos 14 millones de dólares. ¿Qué Entonces, dices? sí, 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 sí. ¿Qué dices? Sí, sí, Wow. en el equivalente a la Sí, sí, época, los dracmas y todo por la tutoría sí, sí. de Alejandro, sí, y además, claro, después recibió muchos tipos de ayudas de todo tipo, entonces también vivió eh, confortablemente dentro de su época y pudo dedicarse a crear el liceo, ¿no? Porque es Sí, curioso, ¿no? O sea, por un lado la academia es Platón y por otro lado el liceo es Aristóteles, que son instituciones fundadoras. Pero me preocupa mucho eso porque después me gustaría llevarlo a, a través de la historia de la humanidad y de la ciencia sobre todo, cuáles son los científicos que fueron subvencionados o tenían becas importantes o puestos importantes y el tiempo libre suficiente para pensar todo lo que pensaron, ¿no? Entonces, bueno, bueno, yo te puedo dar algunos nombres. Bueno, primero de sí, griegos, muchos fueron ricos. claro, sí, sí, Séneca el joven era el más rico de Roma. sí, Eh, sí, Tales de Mileto, Arquímedes, todos ganaron mucho dinero, mucho dinero. Pero si quieres hablar de científicos o personas afines a la ciencia, claro, eran ricos que se aficionaban a sí, la ciencia y claro, que luego eran ciencia. Benjamin Franklin fue una persona adinerada, el químico Fritz Haber, Nobel era rico, y después Maxwell era rico, Cavendish, Darwin, obviamente era rico, Tycho Brahe, Rödinger estaba en una de las familias buenas, Marconi, la familia Bohr, Oppenheimer fue bien educado, Shannon, Claude Shannon de los teoremas de... Todos ellos sí, eran gente sí, adinerada. Yo sí, siempre lo explicaba en clase, que decía, no olvidemos que la ciencia siempre se dice que ha sido creada por hombres y no tanto por mujeres, que ha habido sí, un sí, sesgo de género. Digo, y ha sí, habido otro sesgo que nadie dice que ha sido hecho por ricos, claro, porque eran claro. los únicos que podían permitirse el lujo de no tener que estar trabajando todo el día, ¿no? Después también Ah, hay otra, digamos, como contraparte, aunque los ejemplos no abundan tanto, pero precisamente un científico que tú me has nombrado, que es Ramanujan, sí, que era un empleado portuario en Madrás, con sí, cuadernos sí, sí. baratos, que mandó cartas a, ¿no? a Harvey
el libro ese que me regalaste tan Sí, bonito, y no tenía formación, digamos, era, digamos, un pensamiento salvaje, luego podemos ir por allí, y fue recibido fue reivindicado, digamos, por Hardy. También me he enterado de que realmente, por ejemplo, claro, aquí habría que distinguir entre el tiempo libre que ya tienes y que puedes dedicarte a lo que serían tus pasiones, tus hobbies, lo que quieras, y el tiempo libre que en realidad no tienes y que tienes que resolver las cosas por necesidad. Incluso en esos ejemplos se pone el ejemplo de Gutenberg, que estaba, digamos, tuvo que inventarse eso, digamos, porque siempre estaba al borde de la ruina y murió arruinado, además. Entonces, claro, hay muchos otros, quizá pocos, pero que sin pertenecer, sin tener el privilegio de una herencia, pertenecer a una clase social alta, etcétera, etcétera, tuvieron que, como es bueno, inventar y utilizar su tiempo libre de una manera muy pragmática y productiva. sí, sí. Bueno, pero ya hemos llegado a una cosa que no es totalmente obvia, ¿no? Que es que hay Sí, gente que, porque tiene tiempo, claro, se dedica a explorar y a irse a lugares del intelecto, pues, que no son sí, obvios. Y ese es el origen, uno de los orígenes de la ciencia, ¿no? La curiosidad. claro, claro. Entonces, para ir fijando un poquito, compartimentar el tiempo libre, ¿no? Eh, me gustaría dividirlo en tres. La gente que tiene demasiado tiempo libre, la gente que no tiene tiempo libre y luego, al final, lo que sería la justa medida de tener el justo tiempo libre, ¿no? Porque para mí tener demasiado tiempo libre no es bueno, ¿no? Me parece a mí, ¿no? ¿Qué te parece? Tener mucho tiempo libre, el aburrimiento, Es ¿no? que, es que no, yo no, sinceramente te digo, porque siempre es esto, ¿no? Es decir, por un lado vamos en el camino teórico, pero tú me obligas a psicoanalizarme en profundidad y a ahorrarme a los psicoanalistas lacanianos. Eh, Eso, eso va a quedar en la historia. sí, La de dinero que te he ahorrado va a quedar en la sí, sí, historia. sí, Sí. eso es tremendo. Te debo muchas. Eh, y entonces, claro, dije, bueno, ¿cuándo fui consciente? No sé si del tiempo libre, pero sí de algo que ya te lo conté muchas veces y siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, que siempre cuento la misma historia, por lo tanto no debe ser verdadera, la voy recreando. Sí, sí. A los 9 años, más o menos, Ajá. eh, ya era consciente, digamos, que estaba, bueno, en un universo muy misterioso, que por otro lado, lo poco que había podido ver, leer e intuir, eh, el peso de la tradición y de lo que se había creado era desmesurado y que, y que mi compromiso era que no podía perder el tiempo en estupideces, sino que mi, 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 mi tiempo libre o lo que yo pudiera hacer era muy importante para aportar un pequeño granito de arena, que no podía ser porque, digamos, fue como una reacción impulsiva, es decir, no puede ser. Entonces me entró como una especie de, digamos, por un lado de lucidez y por otro lado de ansiedad, que luego con el tiempo, imagínate, se transforma en workolismo. Es decir, Claro. me transformo en un huercólico. O sea, porque yo sentía, pero lo sentía como una especie de imperativo categórico, que tenía que crear y producir cosas, porque no podía ser solamente digamos, recibir, y tú, bueno, ¿qué vas a aportar? Sí. ¿Qué vas a hacer con todo esto? Teniendo en cuenta los hombros de los gigantes y la magnitud de los gigantes, ¿no? Entonces, desde ese momento no hubo tiempo libre.
Sí, No, digamos, no me puedo ver como que he concebido el tiempo libre y todo, porque después, finalmente, con el paso del tiempo, trabajaba los fines de semana, estaba continuamente, y además descubría una cosa que era, que luego también te dices, bueno, vaya tío, o sea, que mi mente siempre era más interesante que lo que sucedía afuera. Entonces, no te puedo decir otra cosa, sí, Josina. no. Bueno, pero ya lo has planteado de tal manera que ya era parte de lo que quería decir, ¿no? Que Sí, la gente que siente que no tiene tiempo libre, ¿vale? sí, No quiero decir que no lo tenga, yo digo que siente que no tiene tiempo exacto, libre. exacto. No, Cae en eso es un estados matiz importante. importantes. Desarrolla ansiedad. Tiene hambre de tiempo, pobreza de tiempo, que se llama hoy en día. Eh, Sufre el coste de oportunidad. Es decir, ahora hago esto, pero claro, no estoy haciendo lo otro y debería estar haciendo aquello. Y al final va saltando de una cosa a la otra y produce dispersión, absolutamente, No, ¿no? Porque, eso yo no, ¿eh? O sea, siempre, digamos, pillé caminos, ya te dije, muchos sí, accidentes, pero pero, me ¡paf! detuve durante tiempo, ¿eh? O sea, no, me he concentrado, eso no. Pero Sí, de fondo es lo que dices tú, es que es muy contradictorio, son muchas sí, es capas, muy porque contradictorio. sí, El caso es que la gente, vamos a ir a gente que sí. no sean intelectuales como tú, ¿no? Bueno, Gente yo es que no sé qué de soy, o sea, tú me eso. dices intelectual. Bueno, pero hombre, Bueno, gente que bueno, trabaja y que lo ah, machacan en el trabajo, que se pasa bueno, horas y bueno, horas, ¿eh? Y claro, esa gente que no tiene tiempo libre porque le fuerzan a trabajar millones de horas, no tiene tiempo para explorar caminos nuevos, no tiene tiempo para conocer a gente diferente, no tiene tiempo para profundizar en las cosas, no tiene tiempo para leer, no tiene tiempo para el niño que no tiene tiempo para jugar porque le obligan a hacer todo el rato todo tipo de actividades. Y entonces no tiene tiempo, en mi opinión, para ser feliz. ¿Ok? Eso es. Yo creo que la ansiedad asociada a tener todo tu tiempo atrapado, por las obligaciones, es uno de los caminos a la no felicidad, ¿no? Y esto te lo digo, Juan, yo que me he mirado mi calendario de esta semana, claro. Y no cabe un alfiler. no cabe nada. O sea, no es lo mismo predicar que dar trigo, ya te lo digo yo. Es, es exactamente así, exactamente así. Una cosa es el discurso y otras cosas son los actos. Una cosa es analizar por qué esto no va bien y Sí, otra sí, es sí, sí. hacer, y otra es Claro, hacer. ser coherente, que ya es una hazaña, ser coherentes con lo que digamos en este programa, ¿no? Sí, pero creo que la gente que tiene un exceso de tiempo libre eh, se da a veces en personas jubiladas que no han preparado la jubilación, que se pegan contra la jubilación, ¿o qué? De repente un día Claro, no van y de repente tienen todo un día a llenar y entonces se produce un sentimiento de soledad, de aislamiento, se lían de de vacío, sí. vacío, se lían en cosas que no están bien, tienen que ponerse a aguantar a conversaciones de pesados que no les interesan, están enganchados a las pantallas, porque las Y, pantallas y a las suplen la soledad. petancas, y a las petancas. Sí. Entonces, yo no tengo nada en contra de la petanca, que me No, parece... no, 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 Yo he me parece un jugado, de niño he jugado mucho y no es fácil, aquello. No, 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 no. Lo dije porque es un tópico en Es relación un a la tópico, gente lo más... debe ir a ver las obras, ¿no? Yo Claro, voy a ver obras. Sí. sí. Bueno, toda esta reflexión, Juan, la he hecho porque me he preocupado de mirar qué estudios psicológicos se han hecho para decir cuánto tiempo libre tienes que tener al día. ¿Cuánto dirías tú? Bueno, aquí hay un tema que es una reivindicación social importante que corresponde, digamos, posteriormente a la era industrial. Es decir, cuando comienza la revolución industrial, digamos, nos quitamos a nosotros mismos el sol, nos damos la fábrica y comienza la industria del entretenimiento.
Es muy curioso porque estábamos en el ideal de 8-8-8, que son 8 trabajar, 8 tiempo libre y 8 para dormir. Que creo que, bueno, no sé si, si todavía es vigente o no. Pero en ese sentido no lo sé. Yo creo que siempre es un equilibrio que nunca se logra. ¿Cuánto es? Según he leído y lo he encontrado en varios lugares, luego hay un cierto consenso, son 5 horas al día. De tiempo Tiempo libre. absolutamente libre, sí. Para 5 lo que tú horas. quieras, ¿eh? Para Sí, ordenar tu biblioteca, para irte al cine, para ver la televisión. 5 horas donde no hay obligaciones en tu vida se considera que es el tiempo justo, ¿eh? Y además 5 horas de calidad. Es decir, no es que ahora tengo media hora, luego trabajo, luego tengo un cuarto de claro, hora y sumo claro. 5. No, 5 horas de calidad. 5 horas que te permiten, pues hoy voy a hacer una maqueta de barco. Vale. Punto pelota. Tienes 5 horas para hacer la maqueta de barco. Y Yo, esa idea creo que no está mal, ¿eh? Sí, y sobre todo el hecho de que sea calidad, ¿vale? Calidad, horas de calidad. sí, sí. Entonces, lo que he leído, y aquí me refiero a lo que he leído, no a que nadie me eche la culpa a mí, es que es que incluso en todas las etapas de la vida, incluida cuando uno se ha retirado, no está mal garantizar esas 5 horas. Es decir, que hay muchos jubilados que de repente deciden ocupar su tiempo, pues yo qué sé, con cursos, ¿vale? O se apuntan, conozco gente que se apunta a clubs de lectura, que se apuntan a actividades deportivas para mantenerse bien, se apuntan a muchas cosas, ¿no? O a una ONG a ayudar. No, Bueno, pues la idea... incluso gente que comienza carreras universitarias, que es muy Sí, sí. digno. Sí, sí. Yo he tenido en clase a gente así. Entonces, la idea es que eso lo hagas, eso forma parte de tu horario y aún así liberes 5 horas para hacer lo que te dé la gana cada día, que no vayas todo el día apretado, ¿no? Bueno, es una idea que a ver si algún día lo logro. Sí, sí, sí. 5 horas al día. Sí, porque tú Wow. lo lograste alguna vez, ¿no? Yo confieso, Juan, que soy como tú. O sea, cuando empecé a tomar conciencia de lo que había en el universo, bueno, tenía prisa para todo y lo quería hacer Sí, todo claro, claro. y para correr mucho, bueno, ¿para qué? ¿No? Pero bueno, sí. Bueno, valió la pena. No te... Bueno. Bueno, Entonces, creo que necesitamos tiempo libre y me he hecho yo mi propia lista. muy bien. La primera, organizarme. ¿Qué voy a hacer? No improvisar siempre, sino organizarme un poquito. Segunda, explorar nuevas facetas de la vida. Tengo que, yo qué sé, aprender sobre la vida de los elefantes. Tengo Claro. que conocer cosas que tal. Pero déjame que diga un par más. Mimar a tus amigos. Tomar el teléfono, hacer una visita a tus amigos. Eso no lo he hecho durante mi vida y creo que es una de las cosas que tengo que hacer. Y las otras ya es que son mías, siempre inventar cosas y tomar acciones que nadie se espera. Eso que lo hago siempre. Creo que Tomar forma parte. decisiones. Tomar, no, acciones. Ya no, Ah, ¿qué coño decir? Ya directamente la acción. O claro, sea, claro. bueno, ¿y tú? Me gusta, me gusta. Sí, sí. Sí. Bueno, no es que yo más o menos con matices, salvando las distancias, eh, soy como tú, en el sentido de, digamos, persiste en mí una especie de ansiedad, incluso podríamos decir que hasta en cierta medida patológica, porque no me permito, digamos, es decir, cuando verdaderamente no estoy creando o trabajando o investigando o dedicándome realmente a cuestiones que para mí son esenciales, son como
de supervivencia, hay algo, un run run detrás que continuamente está molestando. Entonces, he aprendido con el tiempo, sí, que la mayoría de las cosas, digamos, que he hecho en función de algo que es. El problema, ¿sabes cuál es? Cuando de pronto encuentras, por accidente o lo que sea, un trabajo que te gusta y al que amas. Y donde, curiosamente, puedes explorar muchas cosas que teniendo tiempo libre explorarías. Entonces, si tú, digamos, tienes la bendición y a su vez la maldición de conciliar tiempo libre, todo, con el trabajo que te gusta, no hay tiempo libre. Digamos, no hay tiempo libre en los términos. Ahora sí, por ejemplo, he aprendido a cosas que antes no me hubiera permitido, pero dentro de esas cosas, lo que he aprendido es que pienso mejor. Entonces, por ejemplo, claro, antes no me tomaba las caminatas que hago ahora. Entonces, yo 45 minutos, una hora de caminatas, sí. Lo que pasa es que vuelvo con la cabeza en ebullición. Claro. Y entonces, bueno, no sé, por la boca muere el pez. Sí. Bueno, me he puesto a pensar en qué hace la gente con su tiempo libre. Entonces, uno son los hobbies. Claro, Gente que desarrolla un hobby, ¿no? Hay sí, gente que se dedica a pintar, sí, que coleccionar sellos se hacía antes, ¿no? sí, sí, sí. O macramé, o cuidar. Es que ayer estaba con una persona que era cuidar su huerto. Digo, Claro, eso es maravilloso. un Cuidado eso, cuidado huerto, eso. cuidado con cuidar un huerto que tiene mucho empaque, ¿eh? Está muy bien. Mira, una vez, hace mucho tiempo, eh, como es el dramaturgo francés, este famoso que hizo el Mahabharata. El Mahabharata es hindú. Sí, no, pero lo hizo en teatro, lo hizo en Vale, vale. teatro, lo hizo en teatro. ¿Cómo se llamaba el dramaturgo francés? Bueno, ahora tengo una laguna. Le hice una entrevista hace muchísimo tiempo y precisamente me dijo, mira, la historia para todo es como la de un jardinero. Todos los días va y retira, digamos, las malas hierbas. Entonces, cuidar el hecho, digamos, ¿no? El cuidado tanto de un jardín como de tus seres queridos, como lo que sería el cuidado hacia el otro, no solamente el cuidado tuyo, es una manera muy digna, muy noble y muy poco frecuente de entender el tiempo libre. Sí, Mira, el tiempo libre sí. lo voy a dedicar realmente a, no sé, una ONG, o lo voy a dedicar a ayudar a toda esta gente que le está pasando tan mal, etcétera, etcétera. Bueno, ya que lo dices, Peter Brook. Peter Brook. Pues sí, he mirado el voluntariado, las ONGs, ¿no? Y he descubierto, ya lo sospechaba, pero es que cuando lo he verificado es absolutamente impresionante. Es que hay miles, hay miles. Solo he mirado voluntariado por países y es espectacular cuantísimas posibilidades hay. Es admirable, sí. ¿Es que sí? Sí, sí. Toda esa Y gente que realmente da su tiempo sin pedir nada a cambio, y realmente por solidaridad y por un amor genuino al prójimo, me parece héroes, sí, son héroes silenciosos. Porque hay una gente que le dedica mucho tiempo, ¿eh? Mucho tiempo, toda su vida. Hay gente que tiene un segundo trabajo en su vida que sí, es trabajar para los demás. exacto. Sí, sí. Bueno, la verdad es que estuve mirando y ya por decirte algo me metí en los voluntariados en el Ecuador. Ujú. La tira. Ahí es realmente admirable. Y se da precisamente digamos, en lo que llaman el sur global, ¿no? Sobre todo porque las necesidades son mucho mayores en todo sentido. ¿Sí? África, Latinoamérica, determinadas regiones de Asia, eh, y todas las organizaciones, sí, un montón de gente que...
Sí, sí. Bueno, y entonces he encontrado otra gran categoría de ocupar tu tiempo libre que la he titulado ponerse guapo. Exactamente. Sí, claro. Porque tú te has ido a caminar 1 hora para estar más ágil, más lozano, para que se te vea. Sí, me obligo a caminar 1 hora porque sé que me hace bien. Si no hago otro Claro, ejercicio, ya si no me fosilizo. Sí, efectivamente, porque las personas que se mueven, que caminan, que claro. hacen deporte, tienen una Moverse, hay que moverse, hay que moverse. Sí. pero tienen una De- prestancia, tienen una, ¿sabes? Cuando lo conoces, pues, no es, oye, no es mi caso. no parece que tengas tantos años, ¿no? Y tú dices, bueno, porque hago esto, ¿no? O sea, Claro, que usas el tiempo libre para hacer un poquito de ejercicio y deporte, sí, sí. para ir a la peluquería, ok, para ir de compras de ropa que estás más guapo y más Ah, guapa. eso no. Yo nunca he ido de compras y además me compran ropa que luego la tengo que devolver y todo el mundo se ofende. Pero a ver, este gorro que llevas seguro que, que es nuevo. No, no es nuevo, no. Simplemente lo lavé. Eso, y no lo encontraba. Es muy cómodo. Bueno, no te dimos permiso, para que hicieras eso. Vale. Bueno, pero creo que el ponerse guapo es un tema asociado Sí, al tiempo totalmente. libre, ¿eh? ¿Es que sí? El tiempo de Narciso. O El sea, tiempo de Narciso. el tiempo de ¿Eh? Narciso. A ver, Sí, un ratito delante del espejo, ¿no? Como un estoy hoy. ratito. Sí, hoy me voy a hacer las cejas. En Sí, fin, bueno, y ahí, claro, derivamos otra vez un tema de otro programa ya, ¿no? Que es que todo el tiempo libre es que es una industria. Es decir, el es tiempo una libre, bueno, a partir de la revolución industrial, es una industria. Es decir, bueno, a ver, tendrán tiempo libre. ¿Qué hacemos? Industria del entretenimiento. ¿Qué hacemos? Fútbol. ¿Qué hacemos? Hollywood. ¿Qué hacemos? Series. ¿Qué hacemos? Libros de todo tipo. Hay gente que empezará a tener cada vez más tiempo libre y todos los resultados, pero hay una cosa interesante, me parece que estoy hablando como un loro, eh, Didi. hay, no, que hay una cosa interesante que es unas categorías que yo analicé bueno, a partir del 2004, ¿no? Cuando tenía contacto con gente que estaba estudiando eso mismo, como Bernard Stiegler, que es la aparición de precisamente la categoría de prosumer, ¿no? Que es el consumidor productor, eh, y que tiene sus antecedentes, porque eso es así. Entonces, Bernard Stiegler, eh, lo que con, digamos, el antecedente, lo que sería, digamos, el antecedente de esa figura, él la ponía en el amateur, es decir, en todas esas personas, daba el ejemplo, por ejemplo, de cuando comenzaron los museos en Francia, la gente no iba solamente a admirar obras que estaban por allí, iba ella a crear. O sea, eran utilizados por amateurs y iban a crear. Eh, Posteriormente, David Ugarte, que es uno de los primeros que reflexiona sobre redes y activismo también en España, trae a colación la figura del bricoler. El bricoler que está vinculado, es un concepto de Claude Lévi-Strauss en el pensamiento ¿Ah, sí? salvaje. Sí. Sí, es digamos, lo contrario, cuando iguala, digamos, el conocimiento científico con el conocimiento salvaje, dice que habría que ponerlos en el mismo plano porque no es que en el pensamiento salvaje no haya estructura, sino que es completamente distinta la manera de enfocarlo. Entonces, el bricoler, que es un poco, digamos, lo que nos está sucediendo desde hace tiempo a todos, es que con lo ya hecho, la gente hace cosas, ¿no? Es decir, con lo ya hecho, con lo, y en la naturaleza y en las sociedades más antiguas o aborígenes en general, la gente lo que hacía era no imitar, sino
crear su propio sistema para ordenar el mundo, a diferencia de la ciencia que primero ordena el mundo y luego lo proyecta. Entonces, el bricolero sería un antecedente del prosumer, del contribuidor, ¿no? Se contribuye, digamos, contribuimos en la medida que se abre el juego de las redes con nuestras creaciones, etcétera. Y evidentemente ahora una buena parte del tiempo libre, porque parece que hay mucho tiempo libre, los promedios de lo que la gente consume en redes son alucinantes. Esas 5 horas que dices tú, bueno, los jóvenes y mucha gente las consume en redes. Es decir, scrolleando, saltando de una cosa para otra, bueno, no sé. Sí, 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 sí. Bueno, oye, a ver, más cosas de cómo ocupa la gente su tiempo. Bueno, pues hemos hablado del ocio y quería decir que el ocio se ha convertido en uno de las grandes industrias. O sea, antes Sí, era sí. sobre todo la industria de la alimentación, la industria de la locomoción, ¿no? Coches, la Claro, industria del tocho, de hacer casas. sí. Pero curiosamente, el ocio ha ido creciendo tanto que las empresas que se han dedicado al ocio se han convertido en absolutos gigantes, ¿no? Y son las que han tomado esas precisamente, porque luego son las que invierten en propiedades, las que invierten curiosamente, en las anteriores formas, ¿no? Curiosamente, sí, efectivamente, son empresas de entretenimiento, grandes corporaciones tecnológicas que se vuelven tan poderosas que al diversificar su negocio, bueno, toman, digamos, otras áreas, ¿no? Desde sí. desde la investigación espacial hasta las Sí, propiedades inmobiliarias, sí, ¿no? sí, 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 sí. sí, claro. Bueno, Amazon es un ejemplo, bueno, sí, ahí estaba, te iba a decir, para que la claro, gente se sitúe, pues Amazon, pero Netflix, Disney, claro, también, ¿no? Sí, sí, Spotify, Warner son, Bros., es todas impresionante, las, todas las que hacen películas, claro. todas las que hacen juegos, Sí, los Nintendo, videojuegos, impresionante. Nintendo. Y en España, las empresas que han dominado el entretenimiento audiovisual, sobre todo, pues son A3 Media, Mediaset, MediaPro, el Grupo Planeta, Televisión Española, no, el Grupo Z. Y han dado lugar incluso a industrias derivadas, como la industria de los influencers, de los famosillos, Claro, de gente que claro, claro. aparece en Ahora esos estamos, medios, ¿no? ahora estamos en eso, sí. O sea que si uno mira cuánta gente vive gracias al entretenimiento, es enorme. Eso Sí, quiere decir que de nuestro dinero, el que ingresamos por trabajar, ¿en qué lo gastamos? Una parte importante es en el ocio, en el entretenimiento. Y seguramente mucha gente que nos escucha, pues efectivamente paga internet, pero claro. esencialmente para ver cosas, paga tal vez Netflix, por dar un ejemplo, o Bueno, y HBO, el fútbol, paga el claro, fútbol, se va al cine o al teatro, o sea, sí, una parte de nuestro dinero, cuando llega, una parte es sí, para el piso, otra parte para sí, comer, sí. otra parte para tal, y una parte Salud, sí. gorda, 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 se va. Sí. Es la que está creciendo y Sí, que, bueno, muchas familias se han planteado empezarla a recortar precisamente sí, porque sí, claro, hay una parte que, digamos, no sé, hace 20, 30 años vivíamos, bueno, que teníamos televisión, el cine, el teatro, otras formas de esparcimiento y de ocio, pero eso ha ido a más. Entonces ahora es una avalancha impresionante de creación de contenidos que además, tú hablas de los influencers, está continuamente interrumpido por formas primitivas de publicidad, porque claro, tú estás, nosotros porque todavía somos unos mindunguis, pero pero sí, 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 lo acepto, lo eh, acepto. sí, digamos, en relación a otras cifras, sino cada 5 minutos
te ponen una publicidad. Además, las publicidades más insospechadas, desde una almohada hasta que realmente seas consciente de que no estás dando dinero para tal cosa, ¿no? Entonces, Bueno, sí, deberíamos insistir que estas conversaciones que tenemos tienen cero anuncios porque sí, tenemos cero ánimo de lucro, ¿no? Ah, bueno, yo creo que tenemos ánimo de lucro, pero sí, como, sí, sí, pero como no nos dan nada. Bueno, sí, claro. Sí, 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 somos un... Mindutis, ya lo has dicho tú, Sí, sí, Mindutis. somos, en el fondo somos ingenuos, ¿eh? Sí, Somos totalmente ingenuos, o sea, por Dios, afortunadamente, tenemos un afortunadamente. punto de ingenuidad total, o sea, no sé. Bueno, entonces, la forma de ocio que más ha crecido, además de la televisión, es viajar. Claro, claro. Y claro, esa es una de las cosas que, claro, también de los últimos años, el turismo masivo, el Masivo. turismo masivo, Ryanair abrió la puerta. Entonces, claro. es masivo, masivo, Sí, sí. absolutamente Todas las masivo. compañías de low cost que te permiten ir a sitios que antes era Sí, imposible. Es decir, y viaja todo el mundo, además. todo el Escuchas mundo. a la gente, es decir, Oye, eh, afortunadamente, ¿eh? sí, Afortunadamente, Juan, claro, porque afortunadamente. se sacan de encima la coraza, la burbuja nacionalista, sí. O no, ¿O no? pero No, creo que no, va no, no, bien. sí. Sí. Creo que va muy bien que viaje la gente y me alegro mucho, pero vuelve a ser una parte del presupuesto, ¿no? Porque ahorras para También, poder hacer el también. viaje. Entonces, de Depende del nuevo, turista que seas también, porque si eres un turista de esos que te meten en un tour y vas a 1000 kilómetros por hora parando en distintos puertos, no te enteras de nada, vuelves y sigues siendo el mismo, no. bueno, yo no critico que la gente viaje y que Sí, que hagan lo que quieran, haga, no, que no, disfruten. yo tampoco critico Solo a era, nadie. de nuevo, que para viajar hace falta tener tiempo libre, si no, no Claro, puedes viajar. claro. O sea, que fíjate la cantidad de cosas que caen dentro del tiempo libre. Eh, ¿Qué te iba a decir? Dado que he dicho viajar, voy a Mm, añadir una cosa que poca gente hace, sugiero a mucha gente que busque viajes, no solo de ir a ver iglesias en Venecia y cosas, claro, que está muy bien, que está muy sí, bien, no, bueno, sino claro. viajes científicos. Mm, Y que le recomiendo a la gente que vayan a Ginebra y vayan a ver el túnel del CERN, que se puede visitar y es gratis, o que se vayan a los telescopios de Canarias y suban a la isla de La Palma y suban a ver el Gran Tecán o Magic, o hay, hay 40 telescopios allá arriba. El turismo científico tiene mucha gracia ir a ver una instalación potente. Yo te lo puedo decir porque como desde que tenemos un ordenador cuántico que se puede visitar aquí, no te digo ninguna mentira, que creo que llevamos más de 200 visitas en en 6 meses. Mucha gente quiere venir a ver esas cosas y se lo pasan muy bien. No marginalmente bien, no, muy bien, se lo pasan muy bien. O sea que recomiendo a todo el mundo que quiera hallar una forma diferente de viajar, y es que el espíritu del viaje esté basado en visitar algo. Y cuando he dicho estas cosas de física, por favor, hay turismo científico asociado a biología, asociado a todas las disciplinas, ¿no? no, incluso ahora me hace acordar un, creo que hubo hace tiempo un eclipse y me Eso, invitaron a, sí, sí, también. Bueno, que ahora precisamente están preparando, me parece que con muy buen tino, el eclipse este que se podrá ver de manera privilegiada el 12 de agosto, creo, en distintas regiones de España. Y la persona, yo creo que te envié un artículo, ahora no recuerdo el nombre, que dirige toda esa coordinación, es una persona muy lúcida, pero que no descarta precisamente que esas son formas de subvencionar también, digamos, la continuidad de la investigación o el amor, digamos, por el espacio, por el cielo, por la sí, sí, magnitud de nuestro universo. No, a lo que iba es que incluso los observatorios aquí pequeños de Cataluña, donde hay amateurs, es decir, gente realmente que se ha dedicado digamos, a divulgar el sí, cielo. También siempre las visitas tienen que ser seleccionadas y sí, además hay que pedirlas con tiempo.
Y es muy bueno y muy agradable realmente el aprendizaje en ese sentido. Es Todo que, lo que ¿sabes? sé, sí, no, sí, di, Bueno, iba a decir que si uno prepara un viaje científico, en este caso, lo que tiene mucha gracia es preparar el viaje, claro, porque preparas lo que vas a ver, preparas las teorías que lo sí, condicionan, sí, te eh, informas. qué se hizo antes, por qué Ujú, es relevante. Yo recuerdo, fui a Atapuerca y me leí libros de filogenia para entender bien. Entendí como que la filogenia es nada obvio cómo se organizan los homos entre sí, porque en base a qué dices que este fue anterior al otro, ¿no? Y es todo un ejercicio no trivial. En la medida que puedo, donde voy, veo naturaleza ah, que esté chula y bien, ¿no? claro. Y está muy bien. Y vi unas tortugas y me aprendí la vida de las tortugas y por dónde dan vueltas en la tierra y dices, bueno, está muy bien. O sea que yo creo, Sí, ese es otro tiempo que nunca está mal perdido y que los urbanitas lamentablemente hemos perdido, ¿no? Que es el tiempo libre diario debería ser de contacto con algo. ¿Sí? con No te algo. digo que vayas a abrazar el árbol de la esquina, pero que todo lo que sea la la observación además no premeditada. Pues yo tengo, digamos, una Sí. hija que es una apasionada de eso y sabe todos los pájaros, todos los árboles y todavía aprendo mucho con ella. Yo nunca tuve, digamos, esto de decir, bueno, ¿qué árbol es este? No, simplemente me dejo llevar por la armonía natural. Pero eso es impresionante, realmente hemos olvidado los nombres de los árboles, no sabemos distinguir qué pájaro es este de este otro sabiendo que además eso nos lleva a una cosa que estuve investigando, pero no tuve tiempo, obviamente, de profundizar, que, que es el ocio y el tiempo libre de los animales. Entonces, Ah, claro, y entonces me he dado cuenta que no sé, en las distintas especies hay mucho, digamos, tiempo libre que dedican al juego, que dedican incluso a lo que parece juego es que en realidad están experimentando y probando formas, que los delfines son realmente muy juguetones, que los córvidos, curiosamente, son tremendamente ingeniosos y utilizan también su tiempo libre no solamente para, bueno, de pronto un poco divertirse, ¿no? El concepto de diversión entre los propios animales, sino porque son sabios, porque, digamos, parece que están jugando, pero en realidad están experimentando, están probando cosas o, digamos, determinado tipo de herramientas que podían servir para hacer el nido, probando esto, probando lo otro. Pero los animales juegan, es decir, un ejemplo típico, los primates se pasan horas acicalándose, sí. Te horas dije, acical, ¿eh? ponerse Sí, guapo es parte exacto, del sí, tiempo libre. viene de ahí. Nosotros Sí, somos sí, sí. primates, bueno, más o menos. Yo siempre Y, digo que el animal más evolucionado es el gato, siempre lo he dicho. Todo el el mundo me gato, tiene que... el Es el gato más... el gato es el tiempo libre. Se Es el pasa símbolo del tiempo libre. y duerme el tío, Sí, pero duerme, ¿eh? O sea, sí, sí, sí. bueno, Pero no lo vayas a sorprender o molestar y todo porque reacciona en un instante. O bueno, sea, pues se ha en un acostumbrado al instante. tiempo libre, sí, sí, sí. Sí, sí, Oye, está. he buscado frases de gente que habla del tiempo libre. A ver, Hable, una de un hable. desconocido que se llama Arthur Leise, o para mí es desconocido, pero que dice, eh, el verdadero problema del tiempo libre es cómo Sí. evitar que otros usen el tuyo. Se me ha hecho gracia. Es buena, es buena. Sí. Sí, Bertrand sí, Russell dice que
que llenar de forma inteligente el tiempo libre es la cumbre de la civilización humana. Sí, ¿no? Mira, esa yo ya la tenía también, pero si tú la has Sí. encontrado, o sea, la podemos dar por A ver, buena. tú, ¿qué se la has encontrado tú? Es que no ¿Qué has sé, mira, es que me vuelves loco con los papeles. O sea, eh, yo tenía frases por aquí, que también busqué frases y todo el tiempo libre, pero no sé si las encontraré realmente. O sea, no sé, ahora no. Pero había muy. Ah, bueno, sí, mira, aquí. Bertrand Russell, sí, la capacidad de llenar el tiempo libre de forma inteligente es el último producto de la civilización. Y parece que tiene un ensayo que es Elogio de la ociosidad, ¿no? Eh, y Stevenson tiene una que es graciosa también, que dice, el ocio no consiste en no hacer nada, sino en hacer mucho de lo que no se reconoce en los formularios de las oficinas. Sí, sí. Y Séneca también tiene una que es verdad, a ver, esta yo la asumo que es así, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Sí. Yo he encontrado una de Sócrates que dice que dado que él no escribió, pues seguro que es mentira, ¿no? Pero bueno, Sí. dedique su tiempo libre a cultivar un oído atento Ah, al discurso, porque de esta manera encontrará que aprende con facilidad lo que otros han descubierto con dificultad. sí, yo tengo una de Sócrates que, bueno, ya sabes, esto no se Son sabe. mentiras, estas son Sí, mentiras. esto son todas mentiras, pero no importa. ¿Qué Dice, importa? cuidado con el vacío de una vida ocupada. Por cierto, Sí, ahora me ha venido a la cabeza que yo tengo grabada una frase de una persona que me dijo, si quieres que algo pase, pídeselo a alguien que está ocupado, porque ese no pierde el tiempo, ese lo hace punto pelota a toda velocidad. claro. Bueno, Bueno, es la refutación de Sócrates. Leonardo da Vinci, así como el hierro se corroe por falta de uso, el ocio prolongado corrompe el cuerpo. Toma ya. Claro, bueno, eso es verdad. O sea. Sí, bueno. ¿Tú tienes más? No, pero yo creo que es tiempo para ir a un concepto que me ha asombrado la etimología, que es el aburrimiento, ¿no? Que Sí, está asociado, ¿no? Que sí, tiene que ver con... Y curiosamente, eh, aburrimiento sería, en el sentido original etimológico, horror, digamos, está vinculado con horror. El aburrimiento está vinculado, digamos, con un sentimiento ominoso, con un sentimiento de horror, que luego se ha ido suavizando y tenemos la significación actual que es, bueno, cuando la gente está, digamos, hastiada, aburrida, ha perdido sentido de la vida. Y después en todas las escuelas, de alguna manera, ya lo hablamos, el existencialismo, el nihilismo, etcétera, son todas personas de gente que están lo que los griegos llamaban, digamos, el hastío vital, ¿no? sí. El hastío vital. No saben por qué, pero están hastiadas de todo. Están hastiadas de todo. Entonces, el existencialismo es uno, es decir, bueno, esto realmente es demasiado, el Yeah. aburrimiento. La náusea de Sartre, que es un libro que a mí me impactó mucho en la juventud, era eso, ese sentimiento de De que vacío. sí, sí, que realmente la vida tal como se está viviendo está ausente, entonces, Bueno, eso les pasa por tener demasiado tiempo libre. exacto. Hay gente que lo lleva muy bien, ¿eh? El Sí. dolce farniente Ah, claro, con un claro. vasito de vino y una buena Sí. conversación. Yo también lo llevo muy bien, ¿eh? No tengo... Las películas de Sorrentino. Soy sorrentino, o sea, Sorrentino y yo somos, Sorrentiniano. somos íntimos, sí. Excepto por su adoración de Nápoles. Pero bueno, te iba a decir, porque ya se acaba esto, el efecto Sí. COVID. El Ah, efecto claro. COVID, el efecto COVID forzó a mucha Ha gente, enfrentado, claro. se enfrentó mucha gente a horas
que tenían ocupadas, de convivencia familiar. de convivencia familiar, que tenían ocupadas y que no podían ocupar de aquella manera y tenían que Claro. inventarse algo. Yo tengo que, lo he dicho ya alguna vez, pero gracias al COVID escribí una obra de teatro que luego fue representada y luego escribí un libro y luego empecé a pintar, ¿eh? Estos cuadros que hay por sitios. O sea, yo no, o sea, odié el COVID, pero lo miro ahora con perspectiva y han habido añadidos en mi vida gracias a tener la obligación de ocupar horas que antes estaban todas ocupadas, ¿no? Además, Sí, es muy vergonzoso lo que voy a decir, pero realmente me enteré poco del COVID porque estaba preparando la exposición de Marte, entonces estaba totalmente ocupado, digamos, con reuniones online. Y era una cosa, bueno, no sé, muy tensa, pero no, felizmente, además, después tuve COVID y en mi familia después tuvimos COVID, pero durante el COVID sí recuperamos algo que era aquí en Sitges, por ejemplo, te encontrabas, y era muy curioso, aunque no se podía salir, la gente iba a caminar por unos caminitos que van al campo y estaba lleno de gente, que es una actividad que quizá ves un pelín los fines de semana, pero para nada. El COVID fue un gran periodo de enseñanza, ¿no? Nos dejó muchas enseñanzas. fue un experimento social, siempre lo digo. Sí. Pero bueno, en fin. Bueno, Juan, pues más o menos ya estamos llegando, o sea que no perdamos el tiempo Sí, exacto. y hagamos Ya. una versión final del tiempo libre. Pros, contras, ¿qué cabe decir del tiempo libre? Pros consideren la vida como una especie de gran tiempo libre. Sean conscientes de que para tener tiempo libre alguien debe pagar ese tiempo libre. De lo contrario, no hay tiempo libre y hay millones en el mundo que no tienen un minuto para hacer estas cosas que hacemos nosotros porque verdaderamente está en juego su supervivencia. Entonces, un respeto para más de la mitad de la humanidad. Y después, los que todavía tuvimos el privilegio de las clases medias o las clases medias bajas, llegar en un momento donde pudimos, digamos, sí, disfrutar como privilegio de determinadas concepciones del tiempo libre y hacer con el tiempo lo que cada uno podía decidir, bueno, maravilloso. En ese sentido, solo puedo decir que soy un privilegiado y no puedo quejarme de nada. Solo quejarme del poco tiempo que tuve para hacer lo que realmente quería, porque no es suficiente el tiempo que tuve. O sea que espero que de ahora en más tenga el tiempo para hacer todo lo que no hice hasta ahora. A ver, a ver. Bueno, yo termino con un poquito algo así, personal, como siempre. Que cuando tenía 6, 7, 8 años, hijo único, en una época que no había televisión ni había nada, bueno, pues no me quedó más que las tardes encerrado en casa, pues descubrir cómo se hacía la pólvora, casi quemó la casa, mi abuela chillando en el pasillo, hijo, ¿qué estás haciendo? O descubrí cómo iba un motor y no tenía ni 10 años y el tiempo libre, pues, al menos para mí, como niño, pues dio lugar a la curiosidad, a la exploración, a querer saber, a valorar mucho más cuando estaba en compañía de mis primos y pasándomelo bien. Y no he guardado un mal recuerdo, ¿no?, de ese tiempo libre. Creo que fue sano. Y nada más, incito a la gente pues que utilice el tiempo libre y una parte de hacer ciencia, a resolver problemas. Me había preparado un problema para que la gente que esté aburrida lo resuelva y lo voy a decir muy rápidamente. He aquí un problema a ver, quien se aburra que lo resuelve. Y son 3 personas, son Adán, Eva y Caín. Y Adán dice que Eva miente, Eva dice que Caín miente, Caín dice que Adán y Eva mienten. Y la pregunta es, ¿quién no miente? Tiene solución, es correcta la formulación, ¿eh?
y a ver si se aburre alguien que se ponga a deducir quién de estos tres no miente, ¿vale? Pero bueno, el caso es que Sí, utilicemos hay lo mejor otro que podamos. sí, ¿no? Que Di- decía que como Adán estaba aburrido, bueno, se quitó la costilla y creó Eva. Entonces, a partir de ahí empezó todo. Y Caín la lió. Sí, Bueno, pues nada, pues ya está. Un sí. abrazote, Juan, y Buen tiempo libre y felicidad para todos. aprovechemos el Carpe Diem ¿vale? Un abrazote. Chao. Adiós, buena semana. Espejo en el espejo. Un podcast de Juan Incho y José Ignacio Latorre. Come il vento di un'estate italiana con te. Tiempo libre. E tu non lasciarmi andare